David escribió varios salmos y hay uno que es en el 86, en el versículo 8, va a decir: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. En versículo 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y cuando leemos estas palabras escritas del corazón de un creyente, pensamos: ¿cómo habrá visto David a Dios? Porque es tremendo lo que él escribe. Y la pregunta que debería venir a continuación es: ¿cómo ve mi corazón, cómo ve tu corazón a Dios día tras día? ¿Podemos compararlo como lo ve David? Vamos a orar y compartir el texto que tenemos hoy en Nehemías. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia y por ser el Dios que eres. Y rogamos que nos ayudes a abrir nuestro corazón a tu palabra, nuestro entendimiento de verdad, a quién eres tú, a las cosas que haces tú en nuestras vidas y por qué somos tus hijos. Háblanos hoy, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías, y estamos ahora en el capítulo 9 de Nehemías, vamos a ver los versículos del 1 al 15, va a elevar una oración a Dios. Por eso partí con esta introducción en David, que básicamente el Salmo es una oración reconociendo quién es Dios, cómo es Dios. Y parte en el texto diciendo que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Recordamos que habían estado escuchando la palabra de Dios y que habían entendido la palabra de Dios. Incluso los sacerdotes, algunos habían hablado los idiomas que hablaban, algunos de ellos que venían del arameo, que hablaban en Babilonia. Entonces ponían el entendimiento y les explicaban. Pero lo que esa palabra produjo en el corazón es lo que realmente nosotros debemos atesorar y preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón respecto de la palabra de Dios? Y tal es así que hubo un convencimiento de pecado, y lo vimos en el tema que escuchamos ayer, y comienzan entonces en ayuno, dice, y ponen silicio y tierra sobre sí, como demostrando este dolor por el pecado, esta señal de arrepentimiento. Gran lloro, escuchábamos ayer que hubo. Dice en el versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y aquí estamos hablando de que había yugo desigual y se apartaron y buscaron lo que realmente Dios quería de ellos. Y no solamente es interesante, porque no solamente reconocen el pecado, sino que sabiendo cuál es el pecado, le ponen remedio, buscando la fortaleza de Dios, la respuesta de Dios, la bondad de Dios, la guía de Dios en todo. No importa cuánto costo tenga para mí, porque cuál es el entendimiento del ayuno y el silicio y todo eso, que el costo de pecar siempre es más grande que cualquier otra cosa. Y es interesante verlo desde esa perspectiva. ¿Por qué lo pueden ver así? Por lo que va a decir a continuación Nehemías, eh, que dice que siguieron leyendo el libro de la ley de Jehová, o sea, las escrituras, Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y esto estamos hablando de 3 horas. 3 horas leyendo la Biblia. Y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y aparece una serie de levitas que dice: clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron, y voy ahí al final del versículo 5, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y esto no son meras palabras que suenan bonitas para que Dios se sienta contento con lo que los corazones están diciendo, sino que es un reconocimiento de la verdad de nuestra relación con ese Dios tan inmenso, que yo creo que incluso puede haber sentido aquel que el mismo Nehemías que escribió esto, que a lo mejor quedamos cortos con decir lo que le estamos diciendo a Dios. Podríamos decirle más, pero no tenemos palabras. Y esa debería ser la actitud que nosotros tenemos en el corazón cada día. Y sigue la oración: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Y recordamos ese salmo que les leí al principio, o sea, parte del salmo que les leí al principio de David, reconociendo a este gran Dios que es el creador de todo, creador tuyo y mío también. Nuestra existencia se la debemos a Él. Dice:
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, porque todo lo creó Dios para ser adorado. Ese es el propósito por el cual Dios a ti te salvó, para que tú lo adores. No hay otro propósito. Y si estás haciendo otra cosa con respecto a Dios, que en vez de adorarlo, entonces estás yendo en contra del propósito de Dios. Y es así de mayúsculo lo que está expresando el texto hoy. Y la idea lo estoy expresando yo así también ahora en este devocional, para que abramos los ojos y recapacitemos. ¿Qué estamos haciendo? Conversaba con un hermano acerca de este tiempo de pandemia, que nos tocó estar mucho tiempo encerrados y ahora hay mayor libertad, y eso incluso implica que algunos hayan vuelto a los trabajos presenciales y que podamos hacer muchas más cosas, ir a comprar, ir a comer afuera, no sé, visitarse, etcétera. Y el hecho de poder hacer más cosas va llenando de cosas nuestro día. Y todas estas cosas van dejando atrás al Señor. Y, y de repente nos damos cuenta que nos empezamos a desanimar, nos empezamos a desalentar, porque no estamos de alguna manera recibiendo las cosas del Señor como era antes. Claro, porque antes le dedicábamos más tiempo, y esa es la respuesta. Y reconocíamos verdaderamente que Dios está a cargo de todo lo que está pasando en el mundo, incluso una terrible pandemia, que ahora no la vemos como tal porque, como les dije, tenemos más libertad. Y empezamos a dejar a Dios como, tal vez ya no necesitamos tanto su ayuda porque necesitamos resolver cosas de la familia, cosas del trabajo, etcétera. Y cambiamos a un gran Dios por un Dios más pequeño. No lo hacemos conscientemente, pero lo vamos haciendo con nuestros hechos. Y cuando uno lee esta oración, por lo menos es lo que yo vi, lo que me pasó a mí, yo dije, ¿cuánto del día estoy dejando esta oración que valga cero en mi vida? Mira, dice en el versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y si no fuera por esa acción de Dios, ni tú ni yo existiríamos ni seríamos creyentes. Dios lo planificó y lo ejecutó en su tiempo. Por eso nosotros podemos entender las cosas de Dios y poder adorar a Dios como ningún otro más puede. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y ahí está hablando de la fidelidad de Dios en el pacto. Luego dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto, lo que les hablaba de la fidelidad. Versículo 9 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Y está mostrando el amor de Dios por sus siervos, por todo lo que está pasando en la vida de ellos allá y en la vida de nosotros acá. Dios nunca ha dejado eso de lado. Nosotros cometemos el pecado de dejar a Dios de lado. Y eso es lo que estoy tratando de llamar la atención, primeramente a mí y a ti también. E hiciste señales, versículo 10, y maravillas contra Faraón, y conocemos toda esa historia. Versículo 12, con columna de nube los guiaste de día, con la palabra que tienes en tu mano nos guía hoy día. No debemos dejarla de lado ni dejar de mirar, como ellos alguna vez lo hicieron, la nube y comenzar a hacer cosas por su propia cuenta, separados de Dios, cuando Dios nos separó de todo para Él. Versículo 13, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y eso habla de su gracia, y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y está hablando de la justicia de Dios y de la bondad de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto nos ha dado? A veces uno piensa, si yo hiciera una lista de todo lo que Dios me ha dado, ¿sería tan completa como la que está acá? Yo conté, a grosso modo, 32 cosas. No sé si yo podría escribir más que eso, o quizás la mitad. Y eso habla también de mi corazón, ¿no? Versículo 14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, y eso habla de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere en lo que Dios quiere que nosotros andemos, nos preocupemos, velemos, oremos, leamos. Todo está acá. Y nuevamente la pregunta es, ¿y en mi día estoy haciendo eso o no? 15. Les diste pan del cielo
en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Y a veces pasa, como en este último versículo, como Dios hizo un pacto, hizo un juramento, que nunca te va a faltar nada porque tú estás en su mano, que Él va a cumplir su propósito en ti, entonces nos metemos las manos en los bolsillos y dejamos de hacer lo que agrada a Dios y achicamos a Dios. Y vuelve a lo que dice Nehemías, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste todo. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Es un tremendo Dios y nunca deja de serlo. Por lo tanto, nunca lo achiquemos. Nosotros no nos agrandemos delante de un Dios tan grande. Y ese es el llamado que está haciendo Nehemías acá y todo el pueblo en cómo está compungido por causa de pensar cosas de la manera en que no corresponde. Cuidemos, veamos lo que hacemos para ver si se corresponde con ese Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso y tan santo y tan amoroso que tenemos. Dios te bendiga.